Muy buenas noches y bienvenidos a este su programa, a este su canal de Iglesia de Jesucristo de Ministerios Llamada Final. En esta noche quisiera compartir contigo una enseñanza acerca de la economía, acerca de la administración y de las cosas que Dios nos ha bendecido, pero que también es muy importante saber cuidar la economía que Dios nos dio. Y quisiera hablar un tema específico acerca de las deudas, y por eso el tema de hoy se llama pagando las deudas. Qué importante es pagar las deudas, qué importante es resolver estas situaciones en nuestra vida, las cuales a veces nos meten en problemas tan grandes. Y vamos a ver la primera cita, dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 6, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, dice, como ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú, dice, no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Mire qué tremenda bendición que Dios nos habla, que dice, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Esto es un cumplimiento, una palabra que tiene un cumplimiento, dice, cuando el Señor te habrá bendecido, te haya bendecido. Sabe que el Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere dar, no porque nosotros busquemos esto, no, sino que el Señor nos quiere bendecir. La misma Escritura enseña que el dinero para todo sirve, y nosotros vemos que cuando Dios nos ha bendecido, dice, tú podrás prestar a muchas naciones, dice, mas tú no pedirás prestado. Pero le pongo aquí, ¿por qué en muchos de nosotros no se ha cumplido esta palabra? En lugar de prestar, mire, siempre andamos pidiendo prestado. Y nosotros a veces vivimos en esta condición. Si tenemos alcancías, en lugar de que estén llenas, repletas de economía, están vacías. Y a veces la gente se está esclavizando al dinero. No se ha cumplido aquella palabra que dice, cuando el Señor nos haya bendecido de esta manera, que nosotros tenemos la bendición de prestar, pero no de pedir prestado. Mas sin embargo, no hemos llegado a ese nivel porque no hemos sabido administrar la economía que Dios nos ha dado. Y quisiera que veamos unas citas muy importantes. La vamos a ver en Reina Valera 1960 y en algunas otras versiones, hablándonos de algo muy importante. Proverbios 22-26 dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. No seas de aquellos que se comprometen. Está hablando de la economía, en el contexto de la economía. Esta versión dice, no seas de los que se comprometen a la ligera y que se ofrecen como avales para un préstamo. Mire qué tremendo es las dificultades y los problemas que hoy se viven porque una persona se hizo aval de alguien en relación a un préstamo. Dice la Escritura que no seamos de los que se comprometen a la ligera. Hoy en día, ¿cuántas empresas hay que hacen préstamos o tantas compañías en las que uno va y compra y uno a crédito y uno va y saca tantas cosas? Y dice la Escritura que no seamos los que se comprometen a la ligera. ¿Por qué? Porque tal vez nos dan un crédito y podemos ir y sacar ropa y sacar diferentes cosas, incluso hasta vehículos, y en ocasiones no tenemos la economía suficiente para resolver esos problemas, esas deudas, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos metemos en problemas tan tremendas y la palabra nos da el consejo. No seas de los que se comprometen a la ligera. No vayas a decir, hombre, se van a hacer pagos pequeños, no importa, voy a poder salir rápido de esta situación, de esta deuda. Pero sabe que no debemos de comprometernos a la ligera, porque por esa razón no se ha cumplido en nuestra vida eso que decía en Deuteronomio. Esa bendición no solamente es para el pueblo de Israel, es para todo el pueblo de Dios, para todos los que hemos creído en Él, porque su palabra dice, incluso en el Nuevo Testamento,
que el Señor Jesucristo se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos, no solamente en lo económico, sino en todas las áreas, así como era el deseo también del apóstol cuando decía: yo deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Sabe que la Escritura nos enseña que Dios nos quiere bendecir en todas las áreas de nuestra vida, pero nos enseña que no debemos de comprometernos a la ligera, porque en muchas ocasiones nosotros nos comprometemos a la ligera, decimos: sí, voy a sacar esto, voy a comprar esto otro, y no tenemos el dinero, la economía para poder pagar las deudas. Y aún más dice: ni seas tampoco de los que se ofrecen como avales para un préstamo. Mire, yo he visto tantas personas en problemas fuertísimos porque fueron avales para un préstamo de otra persona. Y sabe, hay personas que hasta les han quitado sus casas, les han quitado sus cosas. ¿Por qué razón? Porque han servido de avales, y a lo mejor las personas que sacaron aquel préstamo quedaron mal, y cuando los acreedores vinieron a pedir aquel dinero y no lo encontraron, ¿sobre de quién se van? Sobre el aval. ¿Y qué es lo que pasa? Les quitan a ellos aquello. Ahora, la Escritura habla de esto. Si usted pensaba que en la Escritura no hablaba de este tipo de cosas, de los préstamos, de los avales, la Escritura desde aquel entonces hablaba de este tipo de cosas. Ahora, mire, veamos otra versión. La versión Dios habla hoy dice: nunca te hagas responsable de las deudas de otra persona. Nunca te hagas responsable de las deudas de otra persona. La misma Escritura nos dice eso. Ahora, esto es algo terrible, hermano, porque la Escritura nos dice claramente que no nos hagamos responsables de las deudas de otras personas. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos metemos en esa situación, hermano, mire, las personas salen mal, las personas salen emproblemadas, las personas, aun cuando eran amistad, salen ahora siendo en ocasiones hasta enemigos por causa de la economía. Tenemos que tener mucho cuidado en la economía. La palabra de Dios es clara y nos enseña que no debemos tomar esas decisiones a la ligera. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere ayudar, pero tenemos que ser muy sabios en aquello que Dios nos ha concedido. Dice que no nos hagamos responsables de las deudas de otras personas. ¿Sabe por qué razón? Usted me podrá decir: pastor, pero ¿cómo no voy a ayudar a una persona que está endeudada? Sí, tenemos que ayudarlos, pero muchas veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Si nosotros ayudamos económicamente a esa persona y la sacamos de las deudas en las cuales se encuentra, sabe que muchas veces la persona no aprende, y lo que hace después es volver a ese mismo problema, o incluso a uno peor en el que estaba, porque no aprendió del problema que tenía. Y por eso la Escritura dice esto. Por eso la Escritura aconseja esto. Muchas veces las personas se les hace fácil, se comprometen en diferentes tiendas, en diferentes lugares, y esto es un problema terrible, porque pensando, y hay otra cosa más, hay personas que sacan un préstamo y están tal vez pagando, y después dicen: voy a sacar otro para pagar este, y después voy a sacar otro para pagar este otro, y hacen una cadena terrible de una deuda que no pueden salir adelante. Y esto es una angustia tan terrible, es una cosa que carcome la vida de las personas, las deudas que uno puede tener. Dios es un Dios que no nos quiere ver endeudados, nos quiere ver bendecidos, nos quiere ver en esa bendición en nuestra vida. Pero sabe, tenemos que tener cuidado con estas situaciones. Mire, ¿cuántas veces nos hemos metido en problemas por causa de estas situaciones? Y en ocasiones hasta problemas espirituales. Por esto mismo, problemas de discusión, problemas de argumentos, de discordia, etc. Ahora, puse aquí problemas espirituales. Tal vez usted me podrá decir: pastor,
¿Cómo es posible que una persona por causa de la economía se meta en problemas espirituales? Mire, sigue diciendo la Escritura, Proverbios 22:27, si no tuvieres para pagar, dice la Escritura, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Si no tenemos para pagar algo, ¿para qué nos vamos a ir a meter en problemas? A veces qué bonito es traer uno sus nuevos zapatos, su ropa bonita, traer uno sus vehículos, traer uno sus cosas bonitas ahí que uno desea tener, pero si no tenemos para pagar, ¿cómo vamos a hacer que nos quiten lo que tenemos? Incluso la misma cama. ¿Cómo vamos a hacer que esto pase nosotros en nuestra vida si no tenemos para pagar? Ahora, la Escritura nos dice, no seamos de los que toman esto a la ligera, porque hay mucha gente que hace esto. Ahora, si nosotros tenemos para pagar, no hay problema. Que nosotros podamos comprarnos algo, que podamos ir a algún restaurante a comer, que podamos hacer diferentes actividades porque sabemos que todo cuesta. Pero si no tenemos dinero para pagar, ¿por qué vamos a irnos a meter a un problema? Y lo que da a entender la Escritura aquí es que incluso vamos a hacer que nos quiten hasta la cama por causa de estas situaciones. La Escritura es clara, la Escritura nos da el consejo, si no tenemos para pagar, no te metas en esos problemas. ¿Por qué estoy hablando de esto a ti, pueblo, que hoy me escuchas a través de este canal? Porque he visto tantas personas metidas en este tipo de problemas y es una agonía terrible que las personas estén viviendo esto. Dios no quiere verte endeudado, Dios quiere verte bendecido, Dios quiere verte, hermano amado, libre de estas situaciones. Pero en ocasiones nosotros hemos sido negligentes. A veces hemos dicho, ay Señor, es que yo tengo fe, Señor, yo sé que tú me vas a proveer. Ah, claro, es nuestro proveedor el Señor, pero una cosa es que te provea y otra cosa es que tú te metas en deudas que no te tienes que meter. La Escritura misma nos dice, si no tenemos para pagar, ¿cómo vamos a hacer eso para que nos quiten la cama de debajo de nosotros? Ahora, a veces hemos cometido errores por no calcular, por no saber administrar nuestra economía. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice, mire, en Lucas capítulo 14, verso 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Sabe? Cuando nosotros vamos a hacer algo, tenemos que sentarnos primero y calcular los gastos. No podemos tomar decisiones a la ligera. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseña acerca de esta administración. Sentarnos primero, calcular los gastos para ver si tenemos lo que se requiere, lo que se necesita para poder salir adelante. Ahora, nos sigue hablando Proverbios 22:28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Ahora, esta es la misma cita que estamos leyendo de Proverbios 22. Nos dice que no traspasemos los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Qué está diciendo? Cuando nuestros padres nos enseñaron, es decir, la administración, tenemos que seguir eso. Ahora, si nuestros padres son ejemplo de administración, debemos seguir su ejemplo. Pero si no nos enseñaron, debemos pedirle al Padre sabiduría para poder tomar las decisiones correctas en cuanto a la administración económica. No podemos nosotros tomar una decisión a la ligera en cuanto a lo económico. Ahora, sigue diciendo, Proverbios 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Una persona trabajadora, una persona que sale adelante, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Ahora, algo muy importante, la palabra magir aquí
es la palabra cuando dice solícito en su trabajo. Es una persona rápida, una persona diestra, una persona diligente, una persona ligera, es decir, que desarrolla su trabajo de una manera eficiente y una manera rápida. Ahora, es algo tremendo. Dice que una persona que trabaja de esta manera va a estar delante de personas grandes, pero aquel que no lo hace estará con los de baja condición. Ahora, refiriéndose a la economía, pero es algo muy interesante. Mire, cuando uno va a un restaurante a comer, si no te atienden bien, rápido, de una manera correcta, no vas a querer regresar. Igual en el trabajo, si uno es muy tardado, la gente no va a regresar, y esa será la impresión que nosotros dejamos en tales personas. La manera del trabajo, sabe que la palabra de Dios nos enseña que también el trabajo es un don de Dios, el poder disfrutar de lo que hemos trabajado, pero no es don de Dios el trabajar tan fuertemente y ni siquiera disfrutar de las cosas que hemos logrado. Pero la Escritura nos enseña que alguien que es solícito va a alcanzar grandes cosas en lo que emprende, pero debe de haber un balance también. Debe existir un balance entre la administración, el trabajo que desarrollamos en manera correcta, pero cuidar de no endeudarnos, sobre todo comprando cosas de las cuales no tenemos necesidad. Debemos poner en orden nuestras prioridades, porque hay personas que, mire, qué terrible sería alguien que diga, ay, yo quiero el teléfono más bueno en este tiempo, en estas generaciones. ¿Y qué tal si compra su celular tan bonito, su tablet o lo que sea, y no tienen ni para comer? Entonces, qué terrible es que hay personas que sí ya están en esa condición porque no tienen sus prioridades de una manera correcta, ordenada. Compran otras cosas que no se necesitan, pero la comida, que es algo importante, tal vez no lo tienen, o tal vez traen sus celulares muy apantalladores y los zapatos todos rotos o todos feos. Necesitamos nosotros tener esas prioridades en una manera correcta para poder desarrollar bien lo que Dios nos ha dado. Ahora, Salmo 37:21, esto es lo que hablaba de lo espiritual. La manera espiritual, los problemas espirituales en cuanto a la economía. Salmo 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Mire qué tremendo, hermano. A los ojos de Dios, el que toma prestado y no paga es un impío. Eso es un problema espiritual. Porque hay mucha gente hoy en día que también anda pidiendo y anda diciendo, ay, ayúdenme por favor, ayúdenme. Y mucha gente de esta, a veces hasta en las iglesias, andan pidiendo aunque no sean hijos de Dios. Y sabe, usan esta arma tremenda, y cuando uno no les presta, ellos dicen, ay, ¿dónde está el amor de Dios? Pues ustedes son hijos de Dios, ¿dónde está el amor que Cristo les da? Pero la palabra de Dios nos dice que el impío toma prestado y no paga. Eso es algo tremendo, es un problema espiritual. La palabra impío es rasha, que es una persona moralmente mal, es una persona activamente mala, una persona culpable, un delincuente, un impío, alguien que está haciendo las cosas de una manera negativa. Ahora, es tremendo, mire, ¿cuántas veces nos hemos degradado por andar pidiendo prestado y ya no pagar? Es algo tremendo el pedirle a alguien prestado y no pagarle ya. La palabra dice que es una persona impía la que hace eso. No quedamos mal solo delante de las personas a las que les debemos, sino quedamos mal delante de Dios, porque ante Él tales personas son impías. Mire, yo no sé usted, pero yo no quiero a los ojos de Dios ser una persona impía, que yo ande pidiendo prestado y después quede mal pagándole a aquellos que me hicieron aquel favor. Mire qué tremendo es que cuando nosotros pedimos prestado, si alguien tiene misericordia y nos presta, qué importante es pagar. Porque si no pagamos, lo que va a pasar en el mundo espiritual es que el concepto de nuestra vida va a ser de impíos.
Ya no va a ser de santo, ya no va a ser de justo, va a ser de impío delante del Señor. Mire, por eso es tan importante ver las situaciones. Y ahora, otra de las cosas es que si nosotros tomamos prestado y no pagamos, nos estamos metiendo en problemas espirituales tremendos. Sobre todo si no estamos pagando aquello, y entonces hay una situación terrible que nosotros ya conocemos, un devorador que está comiendo la economía porque tenemos una deuda en relación a otras personas. Ahora, la escritura sigue hablando. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado, dice, es siervo del que presta. Sabe que a veces nosotros nos volvemos esclavos. No es siervo, porque puede ser que alguien diga, pues sí, yo quiero ser siervo, ¿verdad? Yo quiero ser... No, no es esa palabra siervo, es palabra esclavo, prisionero. El que toma prestado es esclavo del que le presta. Mire, a veces nos volvemos esclavos por causa de andar pidiendo prestado. ¿Cuántas veces nos hemos esclavizado por andar pidiendo prestado? Pero mire esto, Mateo 5:42 dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora, es muy interesante ver esta cita, porque muchas personas, como le digo, las que van a pedir, muchas veces dicen esto: pues ¿cómo ustedes entonces dicen que son hijos de Dios? Si el mismo Señor Jesucristo dijo que si alguien quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero hay que ver el contexto de lo que está hablando aquí la palabra, y hay que ver otras citas también para entender de lo que está hablando, y ver que todo aquel que toma prestado se le puede dar, pero con la finalidad también incluso de que tome la responsabilidad de lo que está haciendo. No necesariamente porque lo pague o no lo pague, sino lo que está haciendo en su vida, lo que está causando incluso en su vida espiritual. Porque ¿qué es lo que hacen? Mire, yo he visto esto como pastor muchas ocasiones, gente que a veces pide prestado y a veces ya ni va a los cultos, porque dice, y es que ahí voy a ver a tal persona y le debo este dinero, y debo aquí, y debo allá, y le debo a este hermano, y le debo al otro, y a veces la gente ya ni va al culto, ya ni se congrega por causa de deudas que ha tenido. Mire, yo he visto incluso personas que han tenido misericordia y han ido con estas personas y le han dicho, mira, no te preocupes, perdono esa deuda que tienes conmigo, te la perdono. Pero ¿sabe qué muchas veces hace esa gente? Vuelve a pedir en otros lados y vuelve a quedar mal, y ahora se extiende aquella cadena, y entonces esa persona viene a decaer en una manera tan terrible que aquel pecado, aquella situación lo está consumiendo de una manera terrible. Mire, pero también debemos tener cuidado a quién prestamos y a quién damos economía, porque muchos se aprovecharán de este versículo, porque muchos solo buscan el sacar provecho de los demás, y por esa razón también la escritura le dice a los que piden prestado. Romanos capítulo 13 versículo 7 dice: pagad a todos los que debáis. Dice, debéis, el que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire, entonces cuando vemos Mateo que dice, al que pida, pues préstale, ¿verdad? Pero también nos dice, al que toma prestado, paga a todos a los que les debes. Sea tributo, tributo, si es impuesto, impuesto, si es respeto, respeto, si es honra, honra, pero no le debas a nadie nada. ¿Sabe? Porque nosotros debemos de entender que Dios nos quiere bendecir, pero a veces las personas están encadenadas por este tipo de situaciones. Yo creo en la ayuda. Yo le he ayudado personalmente a muchas personas, económicamente también, así como hay gente que me ha ayudado. Pero sabe,
a veces tenemos que tener mucho cuidado, porque en ocasiones, en lugar de ayudar a alguien, estamos haciendo que caigan más en un hoyo por causa de que ellos no ven la responsabilidad que tienen delante de Dios y de las personas y del testimonio que se está dando, sobre todo cuando no se paga y se cae en una situación de irresponsabilidad y de incluso tener la mentalidad de decir, ay, voy a dañar, voy a pedirle y ya no le voy a pagar. Lo hacen ya en muchas ocasiones de una manera incorrecta. Así que yo te invito, hermano amado, a que nosotros podamos entender el propósito que Dios tiene en nuestra vida y que nosotros podamos ser de bendición, poder llegar a ese nivel que dice la palabra, que cuando Dios nos haya bendecido, dice, tú podrás prestar a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Que Dios te bendiga abundantemente. Hubiera traído a la hermana Anita, pastor.